Tu computadora se ha vuelto muy lenta, aun aunque sea nueva. Ya no puedes navegar con velocidad, ni tu sistema operativo arranca con normalidad. Abres un programa, se traba, abres otro, hace lo mismo. Quédate en este video y te voy a mostrar cómo podemos sacarle provecho a esta herramienta que se llama CC Cleaner, que es 100% gratuita, 100% efectiva. Te mostraré paso a paso cómo podemos limpiar nuestra computadora con dicho programa. Y vamos a iniciar por descargar el dichoso programa, del que estoy hablando, el CC Cleaner. Nos vamos a la página oficial para poder evitar que descargar algún malware de otra página. Les dejaré el link de descarga en la descripción del video. Y vamos a pasar a descargarlo. Yo ya lo he descargado. Le voy a dar un refresh. Y aquí yo ya lo tengo. Y aquí está. Me lo va a descargar otra vez. Le ponemos guardar. Como les digo, yo ya lo he descargado. Es chiquito. Y lo vamos a ejecutar. Lo ejecutamos. Y va a comenzar a extraerse todos sus archivos, todo lo que se va a instalar. Es pequeño, se instala rápido. Y aquí tenemos ahora dos opciones: la instalación rápida, o donde nosotros vamos a elegir cómo queremos instalarlo. Les voy a mostrar aquí como cuando uno selecciona qué instalar. En mi forma de ver, yo dejo la última seleccionada. Aquí dice que te va a escanear las cookies de tus navegadores para diario. Lo escanea y te va a estar limpiando cualquier malware que encuentre. Pues lo va a aniquilar. Estos dos yo si se los quito, le agrega opciones al bote de basura, por si queremos utilizarlo cada que borremos algo. Yo se lo quito porque yo prefiero hacerlo cuando yo quiera. Pero de abajo sí está bien que se haga diario. Cuando uno va a navegar en internet, pues te avisa y te borra las cookies que están infectadas. Y agregar un atajo al menú de inicio y también agregar un atajo al escritorio. Entonces, siendo esto, ya le pongo instalar. Y la instalación ha sido, se ha realizado con éxito. Y aquí dice abajo, ver las notas que han salido nuevas y luego correr el CC Cleaner. Lo vamos a correr. Y tarda unos segunditos en que cargue. Y aquí ahorita está, dice aquí ya está todo listo para poder iniciar la limpieza. Vamos a presionarle iniciar. Y aquí dice nuestro limpiador está como está ajustado para que sea el limpiador de nuestro navegador por defecto. Y nosotros queremos, sí, nos dice que es más seguro, es más privado y es más rápido. Ya depende de ustedes como quieran, porque aquí está arriba, aquí no lo está indicando en el navegador. Y yo lo voy a poner así como está, pues es para que lo disfruten. Dice aquí es gratis y dice aquí rechazar o aceptar. Yo lo voy a poner a aceptar. Y aquí dice de modo profesional, recomendado, dice que es de paga, es lógico. Dice optimice, es una oferta que te están dando. Simplemente aquí no le hacemos caso, nomás le cerramos. Y nos siguen mandando la oferta y le ponemos aquí abajo, no gracias, no se preocupe, no pasa nada. Y ahora sí, vamos a correr a analizar nuestra PC. Y dice aquí que este programa se debe de cerrar para poder utilizarlo. Y pues lógico, yo lo tengo abierto. Y este programa, antes de continuar, también está disponible para en el Play Store, en el Google Play, para los smartphones Android. También está disponible para los de Apple, en el Apple Store. Y para los que tienen Linux, hay otras 3 opciones que también les voy a dejar el link para que lo puedan echar un vistazo y poderlo descargar. Aquí está. Entonces,
Vamos a continuar con el proceso. Yo ya lo cerré, le ponemos cerrar programa, no hay problema. Y se va a empezar a ejecutar nuestra limpieza. ¿Qué va a hacer aquí? Pues normalmente nos va a limpiar la memoria caché o cache de Windows. Nos va a limpiar esas cookies que tenemos almacenadas o páginas de internet ya viejas. Nos va a limpiar atajos que ya no ocupemos, registros obsoletos, que todo eso nos hace que nuestro Windows sea lento al momento de iniciar, en este caso Windows, en tu caso puede ser tu smartphone con Android o Apple iOS. Y aquí está, miren, en este resultado, ¿qué nos va a borrar? Nos va a borrar cookies, y dice aquí, encontró 2094 elementos, que son 44.14 megabytes. El historial de navegación, que son 2.45 gigas, imagínense. Y cada que iniciamos nuestro explorador de internet, lo tiene que leer todo para poder funcionar correctamente, porque entramos a diferentes páginas. Y si algunas ya no las ocupamos tanto, pues es una memoria que ahí se está ocupando. Archivos temporales de internet. Son poquitos, pero pues no deja de ser molesto. Aquí dice saltar o limpiar. La primera impresión, vamos a darle una limpieza. Esto no hay problema si lo quitamos. Y una vez terminada, no hemos todavía terminado con nuestro proceso que vamos a hacer. Va a terminar nada más este proceso de bienvenida, se puede decir el primero que nos da para poder limpiarla. Nosotros, aquí está, todo esto ya se limpió, 6.28 gigas. Imagínense, yo ya tenía rato que no lo limpiaba y pues todo eso estaba ahí sucio. Vamos a poner el siguiente. Aquí nos da, dice, ¿qué sigue para la limpieza? Dice, archivos temporales del sistema. Son 2.55 gigas. Y abajo, la memoria cache, como la que les había mencionado de los programas, son 582. Aquí sin ningún miedo lo podemos limpiar. Esto no pasa nada, no nos va a corromper. Dice aquí cerrar los programas de CCleaner. Vamos a ponerle cerrar programa para que se pueda ejecutar esa limpieza. Dice, la aplicación está tardando mucho. Sí, vamos a ponerle sí. Vamos a cerrar aquí por algún motivo. Se abrió. Ya se está limpiando todo. Y ya está. Nuestro sistema ha quedado limpio. Ya van dos partes, dos limpiezas. Desde la más sencilla a un poquito más complicada. Ok. Hasta aquí hemos limpiado nuestro sistema, pero todavía no terminamos para dejarlo al 100. Y ya con estas dos, nuestro Windows y nuestra navegación va a ser más rápida o menos lenta, según sea el caso. Y ya estando aquí, dice que nos alerta que hay unas aplicaciones obsoletas, que hay problemas de seguridad. Y yo aquí no les quiero recomendar nada, porque eso ya depende de cada quien si lo quiere actualizar y resolver. Yo, dentro de mi punto de vista, no le muevan aquí si no saben lo que están haciendo. Por eso no se los voy a hacer, porque no me hago responsable de algún cambio que le hagan al sistema operativo y que después no puedan entrar. Ahora, lo que sí les voy a recomendar es estas herramientas que están aquí. Aquí está limpieza personalizada. Es lo mismo que acabamos de hacer, pero seleccionando qué archivos vamos a eliminar y qué no. Este es optimizador de rendimiento automático. Aquí es actualizador de controladores, actualizador de software, herramientas, más opciones. Yo les quiero mostrar el que dice herramientas. Aquí le podemos mover y no va a haber ningún problema. Aquí en herramientas dice aquí, es para desinstalar programas. Mucha gente va a decir, ese lo trae Windows. Sí, pero pues tienes que hacer varios pasos para poder llegar allá. Aquí llegas directamente. Tú seleccionando cualquier programa, de aquí mismo dice reparar, renombrar, borrar, desinstalar.
Entonces, pues tú seleccionas si lo quieres desinstalar. Ahora, esos son en los programas que tienes instalados. Vámonos donde dice registro. Aquí donde dice registro, te va a borrar cualquier tipo de librería, aplicación que esté obsoleta, que por alguna razón la desinstalaste y quedaron algunos rastros. Todo esto te lo va a limpiar aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a presionar aquí, buscar problemas. Esto es muy importante. Esto lo puedes hacer sin ningún problema. Y miren, todos estos con archivos de extensiones que ni siquiera conocemos, están registrados, dentro de los registros del sistema operativo y que pueden causar retrasos en Control 361. No hay ningún problema si los borramos. Miren, aquí nos da en dónde se encuentra ubicado. Entonces, todos estos los podemos quitar. Ahora, yo aquí hay una opción que les puedo recomendar hacerla si eres principiante. Vamos a guardar todo esto en un archivo y si vemos que tenemos problemas, simplemente lo vamos a regresar y no hay problema. ¿Qué quiere decir? Que si yo borro estos rastros y ya de repente Windows me empezó a dar problema, me da una pantalla azul, pues simplemente voy a restablecer todos estos ajustes o archivitos y tiene que regresarse en el punto en el que estaba. Aquí dice, ¿desea hacer una copia de seguridad del registro antes de realizar cambios? Yo le voy a poner que sí. Esto es para la gente que está comenzando. Yo normalmente le pongo no, pero a ustedes les recomiendo que pongan sí por si les sale algún problema. Y aquí dice dónde se van a guardar en mis documentos. Y aquí dice, son registros y los vamos a guardar. Le damos a guardar. Y vamos a ir a mis documentos para que vean que se guardó. Mis documentos. Y aquí está, miren. CC es del CC Cleaner. Nos pone la fecha. Y el número de registro. Y aquí está. Bueno, una vez que ya nos aseguremos que esté guardado, le vamos a poner aquí, solucionar todos los problemas. De aquí. Le presionamos. Y dice aquí, problema resuelto. Le ponemos cerrar. Hay veces que no se termina la primera. Entonces nos vamos a ir hacia atrás y vamos a buscar los problemas otra vez. Miren, ya inició otras. ¿Por qué? Porque así sucede. Sale una y sale otra y sale otra y sale otra. Así le vamos a dar hasta que terminemos con dichos problemitas. Ahora salieron 22. Ya aquí le damos en revisión de problemas. Aquí ya no los vamos a guardar porque ya tenemos un respaldo del otro, ¿recuerdan? Le ponemos no y le ponemos solucionar problemas. Ya lo solucionó, le cerramos, nos regresamos otra vez hacia atrás y vamos otra vez a buscar más problemitas. Miren, ya están saliendo otras extensiones, pero ahora ya son menos, ahora son 3. Y así le podemos dar hasta que ya no nos salga ninguno. Hay ocasiones en que no sé qué programa cause que siempre sale 1 o 2 y nunca se quitan y salen otros. Entonces, pues lo podemos dejar así, igual 1 o 2, no es mucho peligro, mucho peso. Ya está, miren, voy a hacerlo otra vez, a ver si ya se terminan. Parece que sí, que ya se terminaron todos. A ver, vamos a dejarlo que se limpie. Y ahí está, miren. Ha quedado libre de registros malos, los que no son necesarios. Ahora, ya vamos en la segunda función. Vamos a la tercera. Les estoy dando los que son los más importantes o los más fáciles de utilizar y los básicos. Hay otros que también son importantes, pero son más avanzados. Eso ya sería cuestión de otro video. Nos vamos aquí donde dice inicio. En inicio, ¿qué vamos a encontrar? Todos los programas que arrancan cuando Windows está cargando. Entonces, muchas de las veces nosotros instalamos programas y no nos damos cuenta que arrancan cuando Windows se inicia y por eso se hace cada vez más lenta. Aquí, acuérdense que acabamos de instalar el CC Cleaner, pues ese dice que se arranca. Yo no quiero que arranque, yo quiero arrancarlo manualmente. Entonces yo nomás, estoy poniendo un ejemplo, eso es decisión de ustedes. Yo le pongo desactivar. Y si ustedes se fijan, ya dice no, y está con gris.
Entonces, este programa no va a arrancar, no va a cargar cuando yo inicie Windows. Aquí hay otros, como este de Google Drive, que arrancan cuando pues, se carga Windows. Este es de mi impresora. Este es de mi mouse. Y así hay varios que yo he eliminado, limitado o activado. Entonces, aquí ustedes deciden. Entre menos haya, Windows cargará más rápido. Entre más haya, Windows tardará más. Y si no tienes muy buena memoria RAM, pues olvídate que ahí te van a encontrar. Puede tardar hasta 5 o 10 minutos en que te cargue el sistema. Y aún cargado, te va a seguir dando problemas de lentitud. Estos de aquí ya son otras herramientas que están buenas, la verdad, pero ya son un poquito más avanzadas. Yo nada más esto les quería mostrar porque es lo básico para que tu computadora funcione más rápido, arranque más rápido. Y yo cada cuando te recomiendo que hagas eso. Yo te recomiendo que lo hagas cuando menos cada 8 días, cada semana. Escógete un domingo por la tarde, noche, un sábado en la noche o un viernes por la noche, el lunes por la noche, el día que tú quieras o por la mañana, pero que se te haga costumbre, que lo tengas que estar ejecutando para que tu computadora no se le cargue mucha basura y no se te haga muy, muy lenta y pues te va a desesperar. Pues yo hasta aquí con el video, espero y les sea de mucha utilidad. No olviden dejar su like, su suscripción, compartan para que cada día seamos más en esta comunidad de Chavatec. Mi nombre es Salvador y los veo hasta en el próximo video y hasta pronto.